Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Yunso Kim de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo mantenía distancia en las relaciones con las personas y atrapado en mis propios parámetros, viví una vida aislada y sin comunicarme. Pero ahora que me he encontrado con Jesús resucitado, deseo compartirles mi testimonio de cómo por medio de la compañía de la comunidad de la iglesia encontré la manera de comunicarme. Yo soy el menor de dos hermanas mayores. Mis padres estaban centrados en la familia, por lo que hasta las personas del barrio nos envidiaban por la buena relación familiar que teníamos. Pero una cosa rara que sucedía en nuestra familia era que no interactuamos con otras personas. Aunque vivimos en un mismo barrio durante mucho tiempo, no teníamos relación con los vecinos, salvo los vecinos de enfrente. Este aspecto familiar influenció de gran manera mi formación y las relaciones con otras personas. En nuestra casa prácticamente no teníamos visitas. Ocasionalmente, las visitas externas que teníamos eran las personas de reparto a domicilio, hombres de reparación o nuestra abuela. Por este motivo me sentía incómodo con las personas que no eran de mi entorno familiar. Cuando venía el hombre de reparto o el hombre de reparación, me escondía en el cuarto y hasta que no se escuchara el ruido de que se estaban yendo, no salía de mi habitación. Es más, cuando veía unos zapatos en la entrada de mi casa que no eran de mi familia, no entraba a casa y volvía a salir un rato para volver más tarde. Como era tímido, las palabras que más escuché desde niño fueron que era callado y bueno. Creo que pensaban de esta manera porque hablaba poco, pero en realidad fue un malentendido porque yo actuaba diferente con las personas lejanas y cercanas. Sin embargo, sin que me diese cuenta, comencé a vivir conforme a esas palabras. Algunas veces, cuando veía a algún adulto, no saludaba, entonces mis padres se frustraban y me retaban, pero me resultaba difícil hablarle a aquellas personas que no eran cercanas a mí, por lo que solo pensaba en querer salir de esa situación. Estos síntomas también comenzaron a aparecer frente a mis parientes. A veces nos juntábamos en la casa de un pariente por una ocasión especial de la familia, pero cuando se acercaban a las fechas yo me estresaba. Era una carga saludar a todos los parientes y como nos veíamos muy de vez en cuando, era incómodo y normalmente solo me quedaba tranquilo sentado sin decir nada y nos volvíamos. Pero sucedió algo que hizo que mi vida se cerrara más. Mi madre se arrodilló enfrente del teléfono y como si fuera que estuviese recibiendo alguna orden, agachó su cabeza y no hizo ningún movimiento y actuó rara. Por un instante mi corazón se detuvo, solo me quedé congelado sin poder hacer nada. Aunque mi padre había vuelto del trabajo, no mejoraba el estado de mi madre. Al final mi madre fue internada en el hospital durante un largo periodo. Cuando mi madre fue internada en el hospital, me esforcé para seguir con la misma rutina, pero en un sector de mi corazón sentía una carga. Intenté hacer todo cuidadosamente para que no se expanda la noticia de la ausencia de mi madre. En ese entonces, nuestra sociedad miraba con otros ojos a aquellas personas que padecían enfermedades mentales. Por eso, aún más viví con la boca cerrada. Y más allá de la incomodidad, comencé a desconfiar de ellos. Para cubrir la ausencia de mi madre, mi padre fue el centro y el rol de mis hermanas mayores fue importante. Mis hermanas estaban en la adolescencia, pero no se rebelaron, sino que ayudaron en la familia. Por eso sobrepasamos la crisis sin graves problemas. Sin embargo, el resto de la familia tenía sus problemas o preocupaciones, pero por la situación de mi madre no fueron consideradas relevantes, por lo que cada uno debía confrontarlos. Esto generó que se forme un muro con mi padre perdiendo la comunicación con él. A pesar del esfuerzo de nuestra familia, el estado de mi madre no mejoraba como lo esperábamos, y por el largo proceso de rehabilitación nos estábamos agotando. Empecé a pensar que la enfermedad de mi madre no tendría cura y comencé a bajar los brazos. El ambiente de la familia cada vez se tornaba más oscuro. Las conversaciones en la familia comenzaron a disminuir más, y la relación con mis hermanas comenzó a distanciarse. Porque mis hermanas desde un momento comenzaron a entrometerse en mi vida, y eso me hacía sentir incómodo. Yo odiaba que se metieran en mis cosas y solo pensaba en querer liberarme de ellas. Pero un día, mientras estábamos discutiendo con mi hermana por una cosa pequeña, en un segundo salió todos los sentimientos oprimidos que tenía, por lo que terminó siendo una gran discusión. Desde ese momento comenzamos a ser más fríos. Mi hermana y yo estábamos en una pelea de orgullo, y nunca imaginé que esa pelea duraría tanto tiempo. A veces era incómodo esta relación fría, pero llegó un momento en que me acostumbré, y llegué a pensar en que si se termina esta relación fría sería incómodo. Nos tratamos como si fuésemos invisibles mutuamente, y así estuvimos durante 7 años. Además, con mi padre cada vez era más incómodo debido a las diferentes opiniones y que teníamos. Una vez que me retaba o había algún desacuerdo, no le hablaba y durante un tiempo largo estábamos en silencio,
por lo que comencé a acostumbrarme a no hablar. Aunque la relación con la familia estaba quebrada, yo estaba bien, pero mi vida universitaria se estaba haciendo tediosa. La vida era muy aburrida y no encontraba el motivo de vivir, por lo que pensé que necesitaba un cambio. Cada vez más mis compañeros de la facultad contaban sus relaciones de noviazgo y eso me estimuló y comenzó a mover mi corazón. Tenía el deseo de comenzar alguna relación de noviazgo. Aunque no me gustaba relacionarme con las personas, no podía esconder mi instinto, por eso creció el anhelo de querer tener una novia y por unos instantes se abrió mi cerrado corazón. Entonces fue un día en donde mi anhelo llegó a su punto máximo. Normalmente hubiese llegado temprano a casa con las miradas petrificantes de mi familia hacia mí, pero raramente las cosas se complicaban y me pasaba de las 12 de la noche y terminé juntándome con una chica que conocía a mi amigo. Normalmente, sin pensarlo, evito los encuentros con gente desconocida, pero ese día fue inesperado y tan repentino que no pude evitarlo. Por un momento la incomodidad me estaba afectando y estaba ocupado pensando de qué manera podría escaparme de ese lugar. Pero gracias que terminó rápido el encuentro y me apresuré a irme rápido a casa, pero sucedió inesperadamente que la chica enganchó su brazo sobre el mío, mientras yo tenía la mano en el bolsillo. Por unos instantes mi cabeza estaba volviéndose loco. Estaba dudando de si debía rechazar o si debía hacer como si no pasara nada, pero al final decidí con calma seguir adelante. Este suceso fue el inicio y por primera vez tuve una relación de amor con una chica, la que es mi actual esposa. Yo soñé con una relación romántica y dulce, pero en la realidad sufrí mucho por mi novia porque estaba todos los días en la borrachera. Todas las madrugadas tenía que cuidar de mi novia, que se embriagaba de alcohol, y así mi vida comenzó a dificultarse. Y además, ella deseaba muchísimo presentarme a sus amigas, y esas situaciones me estaban cansando. Aunque ella, para no ponerme tanta presión, puso la voluntad de que nos encontráramos de a una vez por vez, pero no me fue fácil porque tenía muchas amigas. En nuestras citas tratábamos de evitar lugares donde había mucha gente. Si había mucha gente, mi cabeza se ponía confusa y se nublaba, y no podía concentrarme en la conversación. Y si íbamos a un restaurante, me sentía incómodo si nos sentábamos en el centro, por lo que nos esforzábamos por encontrar una mesa en un rincón. Hasta ese punto odiaba tener algún cruce con las personas. De a poco fuimos resolviendo las situaciones inestables de nuestro noviazgo y comenzamos a disfrutar una estable relación como pareja. Pero mi novia comenzó a juntarse con una amiga y de repente dijo que iba a ir a la iglesia. En los días de semana hacía culto en la iglesia Célula y los fines de semana pasaba todo el tiempo en la iglesia y naturalmente se redujeron nuestras citas. Y además tenía muchas limitaciones en su horario que empezaron a generar ciertas molestias en mí. En la semana 3 o 4 días tenía culto y el resto de los días hacía los deberes que estaban atrasados o tenía otro compromiso, por lo que cada vez yo tenía menos prioridad en ella. De repente, el estado de mi vida decayó rápidamente. Todas las cosas que venía disfrutando hasta ahora como hobby se frenaron como si diesen una orden de prohibición. Dejamos de ir a los estadios de juegos y hasta era difícil ir a ver una película juntos. Todas las cosas que disfrutábamos juntos disminuyeron o desaparecieron. Antes que la relación con las personas, estas cosas eran más valiosas, pero al frenarse, me sentí vacío. Por eso frecuentemente surgieron discusiones y llegué a pensar en que ya no podría aguantar más. Sin embargo, mi novia en medio de la persecución que yo le hacía, no sé si es por el gran anhelo de querer evangelizarme, pero cada momento que surgía me hablaba de Jesús. Al final, por la constante y desesperada insistencia de mi novia, fuimos juntos a la iglesia. Desde el comienzo fui con un pensamiento negativo, nada me gustaba y veía las cosas con frialdad. El edificio de la iglesia estaba en mal estado, había diferentes clases de animales domésticos, papel higiénico enrollados que no encajaban en el lugar y miembros que se reían y lloraban. Todo me asustó. Por eso estaba seguro de que no iba a hablar con nadie, pero la especialidad de los miembros de esta iglesia es que te encaran. Por eso me hablaron y no me quedó otra que responder incómodamente. Luego de eso, seguí visitando la iglesia, aunque no esperaba nada, sin embargo tenía expectativas sobre una palabra de la Biblia. Ese versículo que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pensé en que si aguardaba esta palabra, en algún momento iba a aparecer una fe como la de un grano de mostaza. Aunque tenía estas esperanzas, seguía sin resolver mi corazón cerrado, y yendo de esta manera empecé una vida de fe sintiéndome como un extranjero. Estaba incómodo por el hecho de estar adentro de la iglesia y me sentía como un completo extraño.
Veía a los hermanos tan fervientes en la fe, pero continuaban siendo una carga para mí y no podía considerarlos como hermanos. De lo contrario, pensaba en que si llegaba a comunicarme con esas personas, yo también cambiaría de esa manera, por lo que me generaba aún más rechazo. Además, pensé que la Biblia era un registro histórico, pero que estaba distorsionada como las demás historias. Esto me hizo negar la veracidad de la Biblia. Por eso, creer en la palabra de la Biblia me era muy difícil. Sin embargo, en el culto de la pequeña célula me di cuenta de que la Biblia es diferente a los otros hechos históricos y que fue registrada según la guía del Espíritu Santo, con un carácter objetivo y con pura verdad. Esto produjo que desaparezca el rechazo hacia la Biblia. Pero aunque había desaparecido ese rechazo de la Biblia, mi sentido común, mis experiencias y los varios conocimientos que tenía chocaban contra la palabra. Por eso no podía creer en la Biblia tal cual estaba escrita, pero solo podía reconocerla porque no podía negarla. Yo estaba confundiendo el conocimiento con la realidad, porque pensaba que aceptar y reconocer algo era sinónimo de creer. Pero eso era completamente otra cuestión. De repente pensé que creer era algo completamente extraordinario. Con eso empecé a dudar. Pensé que debía hacer si estaba confundido en la forma en que estaba creyendo. No podía comprender con qué evidencia estas personas decían arrepentirse con valentía y con qué firmeza creían en el Evangelio. Ni yo sé exactamente lo que sucede en mi corazón. ¿Cómo es que ellos pueden hacer esas confesiones con tanta seguridad? Realmente quería arrepentirme de la sinceridad de mi corazón, pero no desaparecía la duda y continuaba pensando que debía hacer si en mi corazón tan solo 1% no era sincero. Estas confesiones continuaban repitiéndose y yo me estaba agotando. La razón de esto era porque la resurrección no era real. Como la resurrección de Jesús no me era clara, entraba la confusión. Me impactó que no sea clara la resurrección en mí, pese a que en la iglesia hayamos compartido día y día prédicas sobre la resurrección de Jesús. Me di cuenta que yo continuaba sosteniendo mi pensamiento y siendo yo dueño estaba mirando a la Biblia. De ese modo, con todo mi corazón le oré a Dios. El pasaje de 1 Corintios 15:17 dice: «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados». Me llegó al corazón de manera diferente y el enfoque fue por medio de la resurrección de Jesús. Me hizo saber por qué los discípulos, habiendo estado junto a Jesús, viendo los milagros y poderes de él, no creyeron. Sin embargo, luego de ver la resurrección de Jesús, creyeron. Realmente es solo la resurrección. Esta palabra se hizo real en mí también. Pude ver que la resurrección de Jesús es la demostración del verdadero amor de Dios. El Todopoderoso nos muestra que vino en forma de hombre a esta tierra, perdonó mi pecado y ahora está vivo junto con nosotros. El Espíritu Santo reveló la malvada centralidad que tuve todo este tiempo. Yo me estuve enfrentando a Dios, menospreciando la muerte de Jesús. Y yo, siendo dueño, pisoteé el amor de Jesús. Por eso yo, siendo dueño, estuve atrapado en mi propio molde, rechazando las relaciones con las personas de mi alrededor y cortando la conversación hasta con mi familia. Aunque haya escuchado innumerables veces el Evangelio, estuve insensible y lo pasé por alto. Por eso me sentí muy avergonzado delante de Dios, ya que no tenía ninguna explicación para darle. Delante de Dios, quien entregó a su Hijo, me arrepentí con todo mi corazón. Dios, nunca más voy a volver a vivir según mi centralidad, según mi voluntad como dueño. Nunca más volveré a ser el dueño e ignorar a Jesús. Y no voy a vivir encerrado como un tonto en el molde que yo mismo formé. Y finalmente salió la confesión de que viviría sirviendo a Jesús resucitado como mi dueño en el centro de mi corazón. Luego de esta sincera confesión, descendió en mi corazón la alegría y el agradecimiento. Yo durante todo este tiempo había cortado la comunicación con mi familia y las personas de alrededor. Viví cómodamente de esta forma, pero me di cuenta de que ahora ya no era más un ser así. Cuando comprendí que las almas que yo había rechazado o dejado de lado debían ser salvadas, me arrepentí por haber malgastado todo ese tiempo en mi vida. La fría relación con mi hermana mayor que parecía interminable, la relación con mi padre que cada vez era más incómoda, al ver el corazón de Jesús quien triunfó por amor,
me dio un corazón de que ya no podía dejar pasar este problema. Y además, yo que era solitario, Dios me dio una oportunidad de comunicarme naturalmente con mi familia, sobrellevando juntos las crisis por medio de la cirugía de articulación de cadera de mi madre. Como la tierra se solidifica luego de una lluvia, ahora en nuestra familia estamos más cerca y unidos. Además, sin ninguna carga ahora puedo ir a los lugares donde hay mucha gente que antes no iba, y con los miembros de la pequeña célula conversamos mucho sin tomar ninguna distancia. Incluso el saludo de los miembros que antes me parecía una carga, ahora les devuelvo el saludo. Me libré de la prisión donde estaba encerrado y ahora vivo una vida de libertad. Estoy ofreciendo un lugar para el culto de la pequeña célula y para que el líder pueda compartir cómodamente la palabra. Y además estoy dando mi corazón en preparar ricos alimentos para que el resto de los miembros puedan escuchar bien la palabra de Dios. Y dentro de la iglesia, junto con mi esposa, estamos sirviendo preparando cafés en el grupo de cafetería. No tenía idea de que la licencia de barista y arte en cafés que obtuve durante nuestro noviazgo iba a ser utilizado para la iglesia. Para mí, el hecho de que esté preparando café frente a muchas personas y pueda estar hablando con ellos era algo imposible. Además, comencé a trabajar en un lugar nuevo como administrador de viviendas y vienen muchas personas, pero estoy sirviendo a cada persona con todo mi corazón y con amor. Yo desde pequeño mantuve distancia en las relaciones con las personas, marcando mis propios límites, viví sin comunicarme con las personas. Pero ahora que recibí a Jesús resucitado como mi dueño, gradualmente me di cuenta del gozo de estar junto a la comunidad de la iglesia, y por medio de ella estoy viviendo el sabor de la alegría que antes no conocía. De ahora en más trataré preciadamente a cada alma, mirando solamente a Jesús y avanzando con valentía. Jesús es mi Señor. Gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.